Buenas tardes, Candela. Vamos a tratar de entender, bueno, cuál es la situación hoy, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires en relación a la pandemia. Hola, Candela. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Estamos acá con Ángela Gentile. Ella es jefa de epidemiología del Hospital de Niños y es un personaje muy interesante en este momento porque integra el comité de expertos que fue consultado tanto por el Gobierno Nacional y por Jefatura de Gabinete, por el Ministro de Salud, como también por Fernán Quirós, es decir, por la pata que hoy está a cargo de este conflicto en la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos acá con Ángela. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle en principio, Luciana, y después, si querés vos, obviamente continuás, ¿cómo es hoy la situación epidemiológica en la Ciudad de Buenos Aires y a escala nacional? ¿Qué diagnóstico haces? Bueno, un poco el país está en situación de contención, pero con transmisión focal, fundamentalmente porque ya tenemos casos, digamos, de casos positivos en contactos estrechos, es decir, aquellos que viajaron, ya los que están en contacto directo, ya hay casos positivos. Por eso se dice que estamos en parte en contención y en parte en mitigación. Lo que no hay es transmisión comunitaria. Y la Ciudad de Buenos Aires, por la complejidad que tiene, piensen que el 70% de los casos que se han confirmado son de Ciudad de Buenos Aires, está también un poco en la misma situación, en el cual ya tenemos positividad en contactos cercanos. El próximo paso ya sería que empiece a haber una transmisión comunitaria, pero esto aún no está. Muy buenas tardes, Ángela. Gracias por recibirnos. La pregunta es, ¿por qué Ciudad de Buenos Aires tiene el 70% de los casos? ¿Por qué hay más casos en Ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene que ver con la cantidad de población? ¿Cuáles son los análisis que hacen ustedes? No, tiene que, en realidad, que tenga más casos, tanto Ciudad de Buenos Aires como el conurbano, tiene que ver claramente con el criterio de caso sospechoso, que está siempre vinculado en este momento al viaje, ¿no es cierto?, para una gran cantidad de gentes en la zona, que muchísimos han viajado. En general, con esta definición de caso sospechoso, es muy difícil que uno encuentre casos sospechosos en zonas vulnerables. Claro. Entonces es lógico y entendible que uno lo encuentre en áreas donde se concentra la mayor cantidad de gente, pero también la gente que tuvo posibilidad de viajar. Claro. Entonces no es extraño, pero tenemos que estar atentos porque si se da la transmisión comunitaria, esto no va a dejar de ser un tema del viaje o no viaje. Entonces vamos a tener otros grupos mucho más involucrados, ¿no es cierto? Ángela, la información que circula desde que se instaló este tema de la epidemia, primero en China, después en todo el mundo, señala que muchos científicos de enorme influencia en el campo científico de la epidemiología y la infectología sostienen que por cada caso registrado, por cada contagio tipificado en relación a los viajes o a los contactos estrechos con viajeros, hay en realidad una multiplicación de casos asintomáticos ya circulando, aunque los testeos de muchos países no los toman en cuenta porque no encajan en la definición de caso. ¿Cuánto de esto está pasando ya en la Argentina? Bueno, en realidad es verdad, primero, que este virus es muy transmisible y tiene un RO igual a 2, 3. ¿Qué quiere decir esto? Por cada enfermo hay 2 o 3 contagiados. Ese es el RO. Es un numerito que marca para cada enfermedad la cantidad de reproducciones a partir de un caso. Entonces ya eso nos marca que es muy transmisible. Aparte de esto, de estos 2 o 3 por cada caso, algunos van a ser pacientes graves, pero recuerden que el 80% son casos leves o moderados, sí, con lo cual hay una gran base de transmisión. Claro. Y de estos, a su vez, hay casos que tienen realmente muy pocos síntomas, como en pediatría, por ejemplo. No olvidemos que a corto plazo va a venir la consulta de los chicos con poca sintomatología. Claro. Los chicos no llenan las terapias, pero hacen formas muy leves y transmiten. En todos los países no hay testeo de este tipo de casos con poco síntoma, porque todo se focalizó mucho más en la gravedad. Por eso que también se dice que tampoco es definitivo la tasa de mortalidad, claro, porque yo no tengo un buen denominador, claro, ¿no es cierto? para hacer esa cuenta. Entonces, claro, tengo el número de fallecidos,
pero ¿sobre qué población? Ahora, si es sobre la que testeo es una cosa y si es sobre la población más amplia es otra. Ahora, Ángela, los distintos artículos que describen la estrategia que se llevó a cabo en Corea del Sur, que ha sido muy exitosa para la contención de la enfermedad, sostiene que lo que hicieron fue extender los testeos aún a los casos asintomáticos. ¿Cuánto de precisión tiene esta información? Bueno, es muy buena estrategia la de Corea del Sur, está dando resultados, por eso que nosotros también, desde el Comité de Expertos, hemos insistido mucho en la descentralización, Claro. porque es fundamental llevar la posibilidad del diagnóstico a todo el país y trabajar con laboratorios de referencia, por supuesto, avalados por el Malbrán, que son los que tienen toda la posibilidad, que han sido los primeros que han recibido toda la capacitación del CDC. Pero es importante que el testeo realmente se federalice y todas las jurisdicciones tengan la posibilidad de testear directamente, porque eso retrasa mucho el diagnóstico. Claro. Aparte retrasa liberación de camas, retrasa, Claro. pero esto por suerte hoy ya se está solucionando. De hecho hubo una capacitación muy importante para ya incorporar a las provincias en este red de laboratorios para testear COVID. Con lo cual ya hemos hoy avanzado un paso importante. Ahora, Ángela, esta buena noticia de descentralizar para reducir los tiempos hasta obtener la respuesta de contagio o no contagio, ¿está incompleta si no se cambia de definición de caso sospechoso y se sigue restringiendo a viajeros o a personas en contacto estrecho con viajeros? Bueno, hoy estamos manejando esta definición y esto se va evaluando de acuerdo a la realidad epidemiológica, pero es altamente probable que esto cambie en corto tiempo, en cuanto uno empiece a ver también que están más casos secundarios involucrados, y en ese caso ya el antecedente de viaje va a perder la importancia que tuvo en el comienzo de la contención. Pero bueno, estas son las cosas que se están en este momento discutiendo y puede haber novedades, por supuesto, de acuerdo a cómo va avanzando la situación. De hecho, hubo novedades porque esta escalada en las medidas, como por ejemplo llegar ahora a la cuarentena, fue precisamente por los números de casos que se estaban viendo y ya la aparición en contactos. Así que obviamente el caso sospechoso y la definición se va a ajustar a esta realidad epidemiológica que va cambiando. Todo muy dinámico, Sí, no, sin muy duda. frenético, ¿no es cierto? Ángela, Chaco, la provincia de Chaco ha registrado lo que consideran hasta el momento un caso autóctono porque no han podido trazar el contacto con viajeros o con contactos estrechos de viajeros. Exacto. ¿Están alertas a con Así esa es. situación? Ujú. Absolutamente, absolutamente, porque eso es muy importante. Acá lo básico es no perder la cadena de transmisión. Claro. Cuando uno ya empieza a perder la cadena de transmisión y ya aparece un caso y otro aisladamente, es cuando uno tiene circulación comunitaria. Por ahora es ese único caso y no han aparecido otros. Y todos los otros que han dado positivos han sido siempre vinculados a un contacto con caso importado. Pero obviamente es clave esta situación. Ángela, Y ¿qué creo pasa? que no solamente en Chaco, ¿no? A ver, ¿hay en otros lugares de este tipo de casos? No, pero estamos atentos con la vigilancia, porque tanto en el lugar donde se acumulan tantos casos, Claro. la vigilancia epidemiológica es clave para ver que no haya realmente transmisión comunitaria. Por eso decía, no es solo Chaco, que es un caso que se está viendo, pero aparte hay mucha vigilancia activa, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires, donde están los casos. Ángela, hubo una noticia hace unas semanas de un argentino que llegó, o de un viajero que de Argentina pasó a Paraguay después de haber estado en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, entró a Paraguay con su auto y fue diagnosticado con el COVID-19. Nosotros hemos entrevistado a las autoridades del Ministerio de Salud de Paraguay y de acuerdo con la información que ellos recabaron de este paciente, no pudieron determinar tampoco ninguna conexión con viajeros al exterior, a zonas a países de riesgo o con contactos estrechos de viajero. Le preguntamos si habían estado en contacto con el Ministerio de Salud de la Nación y bueno, nos habló de una plataforma que la Organización Mundial de la Salud tiene para ir cargando la información. ¿Está sumado al análisis ese caso puntual que sucedió ya hace unas semanas?
Sí, sí, está sumado al análisis, pero hay que terminar la investigación epidemiológica y sabemos a ciencia cierta, porque eso nos lo dice permanentemente el Ministerio de Salud, que está en contacto el Ministro de Salud con los ministros de Salud de la región. Así que toda esa es información que se va recabando, porque por ejemplo hay países como Chile que ya tienen transmisión comunitaria. Entonces, evidentemente, es una plataforma que permite, aparte de las llamadas puntuales, ir viendo la situación de la región. Es decir, esta es muy cambiante y estos casos puntuales merecen un especial cuidado para el ajuste de la definición. Ahora, Ángela, ¿Chile tiene ya transmisión comunitaria o en realidad lo que pasa en Chile es que la están testeando? Porque también hemos hablado con especialistas y autoridades chilenas en este tema y están hablando de 1.500 testeos por día. ¿Será que cambiaron la definición de caso? ¿Por eso han registrado finalmente la transmisión comunitaria? Bueno, Chile está tomando esa estrategia, está testeando y ellos están terminando la investigación epidemiológica de estos casos. Así que en breve tiempo ya tendremos el cierre de toda esta investigación para dar un dato que sea fehaciente, pero lo que se está investigando es precisamente eso, porque este es el próximo paso de todos nuestros países. Todos empezamos en contención y ahora el gran desafío es decir, ¿cuál es el indicador? ¿En qué punto hablamos de transmisión comunitaria? Y eso es lo que cada uno de los países está tratando de estar muy atentos y demostrar. Y por otra parte, todos los países muy atentos en aprovechar la experiencia del hemisferio norte y actuar más precozmente con los paquetes de medidas. Eso también es importante. Ángela, esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro, Quirós, el ministro de Salud, anunciaron que centros de vigilancia activa en la ciudad van a empezar a testear contagios, hipotéticos contagios de COVID-19 en pacientes que se acerquen a esas instituciones que no tengan ningún tipo de síntomas o que vayan por otro tipo de consultas. Eso es una manera de empezar a intentar tener una foto más precisa de cuánto está circulando efectivamente el virus, aunque no se exprese con síntomas claros y no se trate de personas que viajaron. Exactamente, eso es lo que en este momento, hace horas, empezamos a hacer en nuestro hospital, en el Gutiérrez. Digamos, formando parte de este protocolo de ciudad que intenta, con vigilancia epidemiológica activa, buscar si puede haber casos positivos en chicos, en mi caso chicos, que no hayan viajado y que estén consultando. Pero no tenemos aún dato porque lo estamos por empezar. Pero va a ser todo este fin de semana largo y busca precisamente lo que dijo el doctor Quirós. Busca ver si hay algún dato que nos permita en forma clara poder hablar de la circulación comunitaria. Pero hoy no están los datos, pero está armado el mecanismo de la vigilancia activa para tratar precisamente de responder esta pregunta. Muchísimas gracias, Ángela, por estas precisiones. Vemos cómo la estrategia también es dinámica y se va adaptando a estas curvas de expansión de la epidemia. Muchas gracias desde allí. Muchas gracias, Candela. Sí, eso es importante porque vamos a tener en breve tiempo también respuestas que nos van a orientar mejor, no solo en la definición de caso, en la gestión del equipo de salud, porque no es lo mismo encarar una etapa que otra. Claro. Además, Ángela, última cuestión, si se conocen con suficiente anticipación, antes que se expresen los síntomas, los casos podemos estar contagiados y no saberlo, entonces en ese contacto social estamos hipotéticamente contagiando a otros. Bueno, no podemos aventurar nada, esto es un día a día. Es importante que se estén estableciendo redes de vigilancia activa para contestar esta y otras preguntas. Así que bueno, pero por eso la cuarentena es clave. Trabajando muy activamente. Y Ángela, por eso la cuarentena es clave. La cuarentena es clave, hay que quedarse en la casa. Muy bien. Absolutamente, por eso la cuarentena, hay que quedarse en la casa. Muy bien, Ángela, muchas gracias por estas precisiones. Gracias, Candela, desde allí. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.